Hey, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Un gran abrazo para todos. Gracias por acompañarnos y por estar una vez más formando parte de Noticias Digital desde Ecuvisión TV, Lente Digital TV, People TV, Miñaño TV. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo mismo para Extrema TV, para 11 Play y para la Asociación de Medios Digitales del Ecuador. Un gran abrazo. Ayer estuvimos compartiendo con eh, diferentes compañeros, amigos, colegas de mucho tiempo, don Dani Wilca, uno de aquellos, eh, siempre pues con esa amistad y cordialidad del caso, ¿no? Pero en este caso nos reunía una actividad profesional. Hay cosas muy buenas que se vienen, así que es siempre bueno tener esa interrelación con los compañeros, con los demás medios, ¿no? Y con invitados especiales. Así que un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de Noticias Digital en este segundo día de esta semana. Así que un abrazo para todos y qué bueno contar con su presencia, don José Miguel también con Palmita TV, un gran abrazo. Bueno, um, el gobierno del Ecuador ha manifestado ayer lunes 20 de enero sentirse validado por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él anticipó en su discurso de investidura que pasará a dominar los cárteles, a denominar los cárteles como organizaciones terroristas internacionales. El presidente Trump ha señalado su intención de declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, una medida que resuena con la política adoptada por el mandatario ecuatoriano don Daniel Noboa, publicó en redes sociales el presidente de la República. El Ejecutivo reivindicó así la situación de conflicto armado interno que declaró Noboa a inicios del 2024 para enfrentar la creciente ola de violencia criminal que llevó a que el país andino tuviese en el 2023 la tasa de homicidios más alta en Latinoamérica, 47.2 por cada 100.000 habitantes, 8 veces más que en el 2016. Y lo del 2024 también preocupa. Nos acompañará en breve la magíster Giovanna González, consultora política internacional desde México. Hablaremos sobre la posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo va, mi querida Ali María? Aquí a través de Noticias Digital. Gusto recibirla como siempre. Buen día. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan ya por Noticias Digital. Hoy, martes 21 de enero, vamos a estar hablando, como mencionaba Pedro, con un analista internacional acerca de la posesión de Trump, que, según lo que pudimos ver el día de ayer, vino enérgico, vino con ideas claras y, por supuesto, vino diciendo que la era dorada de Estados Unidos ha llegado en este momento junto con su gobierno. Los invitamos a compartir nuestro programa a través de Facebook, a ponerle like a nuestra página y, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recuerden que las mejores noticias y las noticias de actualidad las encuentran aquí en Noticias Digital. Pedrito. Sí, así es. Estaremos en breve con esta conversación. Mientras tanto, decirles, entre otras cosas, que, y esto porque creo que sí es una buena información, ARCSA alerta sobre la falsificación de un lote de medicinas contra hipertensión arterial. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia está ingresando nuestra invitada. Terminamos esta nota y conversamos ya con ella. Decíamos, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, informó que un medicamento utilizado para tratar la hipertensión arterial fue falsificado y se comercializa de forma ilegal en Ecuador. Se trata del lote de 104.077 de Micardis Plus 80 12,50 miligramos
comprimidos, según informó la empresa Beringer del Ecuador a las autoridades. AXA explicó que el lote fue producido para el mercado turco, pero fue ingresado al territorio ecuatoriano de manera ilícita en cajas falsificadas. Por Dios, ¿cómo se puede jugar con la vida de la gente? Un medicamento tan vital, esencial, importante, del que dependen muchas vidas y que los inescrupulosos hagan este tipo de situaciones, jueguen con la vida, si quieran hacer plata a costilla de la vida de la gente. Difícil de entender, pero esa es la realidad que vivimos. Magíster Francesco Aicar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día, querido amigo. Buenos días, Alison, Giovanna, que ya está con nosotros Buenos acompañándonos, días. Pedrito y más que todo esa audiencia que cada día se nos suma más a este canal Ecovisión. Tuve que hacer un cambio de última hora, me jugó mal el color de la camisa, así que tuvimos que cambiar de color. No crea que soy ayer, sino de camisetazo, Pedrito, uno es de una sola línea. Giovanna, buenos días. Aquí pues saludo de Alison Luna, Pedro Vicente Cabrera y de su servidor desde Guayaquil, Ecuador. Usted está desde la hermana ciudad de país y Ciudad de México. Creo que usted también está Sí, en es México correcto. de verdad. Sí, Y maestro. bueno, Ciudad de México. cómo usted vio el cambio de mando el día de ayer? ¿Cómo usted vio al señor Donald Trump? Que para ponerle un poquito de picante, como a usted le gusta, a ustedes los mexicanos les gusta, no quiso invitar a su presidenta Claudia Sheinbaum. Así es correcto. Pues bastante complejo. Creo que empezando desde el protocolo con la investidura del mismo presidente, ¿no? Creo que fue bastante notorio esto, la oposición también de los expresidentes, ¿no? La llegada inclusive de Obama sin su esposa, inclusive ver este detalle, ¿no? De este beso al aire que le dejó a su esposa Melania cuando entra al salón principal, que no se le olvidó poner la mano izquierda en la Biblia, detalles que a lo mejor protocolariamente o la imagen, pues, le restaría. Yo pienso que también más allá de estos detalles que se fueron comentando en el transcurso del día de ayer, emblemático el discurso. Creo que fue un discurso, pues, como es de Donald Trump, pues, que agita, que fue muy claro y volver a reafirmar lo que ha venido diciendo en los meses anteriores a partir de que él obtiene de nuevo este triunfo. Pero creo que más allá del protocolo, vamos a enfocarnos en el discurso del nuevo presidente. Me parece importantísimo esta nueva reafirmación, sobre todo hacia México, la aplicación tan dura en los aranceles que sigue diciendo que van a ser hasta el 25%. Creo que los temas fundamentales para la agenda en estos 100 días, que bueno, como políticos Perdón, tenemos que Giovanna, estar. ¿era México, México y también Canadá o solamente México? Es con México y Canadá. Entonces, en cuanto al tema de la agenda, me parece que fue fundamental hablar sobre migración, que bueno, ahí tiene muchas aristas, el tema del narcotráfico, que bueno, ya en estas disposiciones de los primeros acuerdos, ¿no? Como gabinete, pues nos vuelve allá a reafirmar que México, bueno, son grupos criminales terroristas. Entonces, va a restablecer esta política permanente con México, ¿no? Creo que el detalle también fundamental es esta construcción del muro para justo ya tener esta contención. Lo vimos días antes de la investidura, estuvieron pusiendo estas famosas boyas en el río Bravo, límite con México, pero creo que más allá de estas reafirmaciones que tiene el presidente, me parece muy grave algunas aseveraciones y firmas que, bueno, él ya compromete. Una de ellas que me parece una verdadera cosa inexplicable, quiere cambiarle el nombre al Golfo de México, ¿no? Entonces, cuando esto es una cosa verdaderamente imposible, porque sabemos que, bueno, el Golfo de México recibe este nombre desde el siglo XVI, desde 1607,
es un referéndum internacional marítimo y bueno, o sea, no sé, ocurrencias, ¿no? Ocurrencias como incluso ese establecimiento de la realidad biológica entre masculino y femenino, me parece también algo, que está violentando los derechos humanos contra la comunidad gay, ¿no? Creo que, estas disposiciones tan drásticas que está teniendo el mismo presidente, pues ya se vinieron comentando a lo largo del día, ¿no? Además de que, bueno, quiere terminar y termina separándose de esta política que él considera extremista del cambio climático que ya había interpuesto Biden, bueno, él la vuelve a quitar y bueno, el programa y el proyecto de austeridad que, bueno, él va a replicar también en el gobierno con su propia burocracia, ¿no? El de estos despidos masivos en la Casa Blanca. Pero bueno, creo que estas decisiones también pues responden a estos nuevos proyectos que el mismo presidente y en la misma estructura que él representa, pues va a tener que remover para que pueda alcanzar la meta que Donald Trump, bueno, tiene muy, muy en claro, ¿no? Me parece también importante pues es esta mención que hace en el discurso sobre este crecimiento que quiere al interior del país, pero al mismo tiempo muchas dudas y situaciones que se dan al interior, inclusive con estos beneficios que le va a dar incluso a muchos multimillonarios con esas empresas. Entonces, en algún momento en el discurso se llega a sentir esta desintegración hacia el beneficio de algunos grupos en particular como son los migrantes, ¿no? Esta locura de querer deportar 11 millones de personas a partir de estos méritos que él dice que si quieres quedarte en los Estados Unidos, va a ser a partir de esta meritocracia. Creo que más allá de estos méritos, el presidente está olvidando que muchas personas pues ya tienen una estabilidad tanto física con una casa, tienen familias que ya están pues ya consagradas al interior de este país. Y no olvidemos que también este grupo tan importante de migrantes representa esta fuerza laboral que tanto necesita también los Estados Unidos. Me parece importante también que el presidente debe de considerar o reconsiderar esta nueva forma de integrar a los nuevos nacidos, porque justo hay gente, niños que acaban de nacer los primeros días de este mes, que ya no van a tener de forma natural, esta naturalización norteamericana. Él ya inclusive ya no los considera pues norteamericano, ¿no? Creo que me parece que el tema con Donald Trump, a diferencia del 2016-17, cuando llega por primera vez como presidente, pues sí se nota un sentido político, esta toma de decisión completamente distinta. Llega con una popularidad, con una reafirmación de su mismo partido político. Pero más allá de estas reafirmaciones políticas, me parece importante que el presidente y su equipo sí deberán reconsiderar esta comunicación hacia el exterior, no nada más para los Estados Unidos, sino para todos estos migrantes que quedaron realmente en la nube a partir de que este programa, el CBP One, fue justo ayer cancelado, congelado y pues mucha gente pues ya se quedó al aire pues esperando esta enorme oportunidad de buscar este sueño americano que sigue tan vigente para Latinoamérica, pero el presidente Donald Trump pues sí sigue con estos discursos fríos, con estos protagonismos, con estas formas de decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, me parece que va a jugar clave, importante el equipo que lo va a rodear, que lo va a asesorar, pero como vimos estas nuevas designaciones, pues quedan también justo pues a este análisis crítico de quienes realmente lo van a rodear en los próximos 4 años. Giovanna, ¿acaso este nuevo mandato, el que empezó ayer Donald Trump, suena como a revanchismo por lo que él vivió? Es más, esta es una presidencia histórica también por el hecho de, este es un presidente histórico por el hecho de todo lo que lo rodeó judicialmente previo Así es. en su campaña y ahora a su ya investidura como presidente. Sí, sí es correcto. Fíjate, Pedro, que justamente ayer muchos medios de comunicación internacional
pues sí, lo criticaron duramente, ¿no? Estas decisiones tan poco humanistas, tan poco, con este poco tacto, ¿no? Que a bien hemos visto, ¿no? Y bueno, esto del nuevo renacimiento, de la era de oro, de volvamos a ser América, estos eslogans tan trompistas que siempre lo han distinguido, pero yo creo que en el caso particular de México, por este tema de tener esta vecindad con los Estados Unidos y además con el tan importante tratado del TEMEC con los Canadá y México, pues evidentemente el país ahora, pues lo que recibimos ayer de nuestros mandatarios fue que, pues que tengamos calma, que vamos a hacer una buena negociación. Yo creo que, como bien había platicado en alguna ocasión con el maestro Francesco Aicart, es justo todo este teatro y circo, ¿no? Finalmente Donald Trump es un millonario, es un negociador, es una persona que está acostumbrada a hacer negocios, ¿no? Entonces, finalmente él se va a tener que sentar con todas las partes para esta negociación en cuanto al tema comercial. En cuanto al tema del narcotráfico en mi país, pues es un tema muy complejo, porque no nada más es de que él tenga un señalamiento hacia México, que tenemos este narcoterrorismo. Creo que este problema también se tiene que gestar al interior de nuestro país. Es bien importante también la posición que hoy va a tener la presidenta, este juego que ella va a tener en sus próximos 4 años, no nada más con la negociación del TEMEC, sino también con esta garantía y seguridad, no nada más para la frontera de los Estados Unidos. México ya tiene un problema muy serio con el tema de migración. Hoy tenemos mucha gente que está llegando de manera sin garantías, con este despojo, son millones los que hacen este viaje a lo largo de nuestro país. Entonces, no nada más es el tema de los Estados Unidos, ¿no? Estas masivas deportaciones que el presidente locuramente quiere hacer con una, eh, con una capacidad tanto tecnológica e insumos de comunicación. O sea, no ha dicho el cómo lo va a hacer, simplemente dijo deporto y se acabó. Y no me parece que es un proyecto bastante inhumano. Creo que no es el simple hecho de estar expulsando a la gente de los países, es solucionar de raíz en América Latina. Creo que es importante en estos posicionamientos de los liderazgos internacionales sentarse a negociar, a hacer acuerdos, a hacer tratados del cómo vas a solucionar en tus países esta problemática, porque cada país tiene sus peculiaridades de esta forma de migrar. No es el mismo el problema de migración que en México, que en Ecuador, que en la India o que en China. Entonces, me parece importante que no nada más es que esté arrojando a la gente de regreso a mi país, en México, ¿no? Creo que también es estas formas y visiones tanto de los derechos humanos, las faltas de oportunidades que hay en los países y sobre todo el tema tan grave que tenemos del narcotráfico. El narcotráfico no nada más se dedica a traficar drogas, están traficando con personas y muchos etcéteras. Entonces creo que como bien decía al principio y sabemos, es un tema muy complejo, no nada más el tema de migración, el tema económico, que bueno, que ya creo que en los próximos 100 días tendremos que evaluar el desempeño y toma de decisión del presidente Donald Trump. Ali María Funzán, Luna Funzán. Giovanna, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tuve una percepción y quisiera saber si es que usted también la tuvo. En medio del discurso, Donald Trump se puso como un papel como especie de mesías, ¿no? Cuando dijo, Dios me salvó para que Estados Unidos sea grande de nuevo, un poco justificando tal vez esta deportación masiva que quiere hacer, ¿cierto? Al mismo tiempo, me causó mucho ruido algunas cosas como, por ejemplo, dijo que el 21 de enero del 2025 es el día de la liberación de Estados Unidos, ¿verdad? Y por otro lado, agradece tanto a las comunidades negras como a las latinas y los invita a trabajar en conjunto. Pero por otro lado, vuelve a ser este Donald Trump extremista y comienza a hacer realidad lo que tanto pues se venía anunciando, ¿cierto? Y como usted lo mencionaba, afirmó que empezará la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos. ¿Qué nos puede esperar con esta especie de nuevos mesías? Sí, es correcto. Escuchamos un discurso muy mesiánico. Me parece que, bueno, al final
Donald Trump con esta habilidad de utilizar estas situaciones que bien o mal le beneficiaron este atentado, pues evidentemente los norteamericanos y sobre todo su partido, como bien lo comentamos, su voto duro fue fortalecido. Pero evidentemente al exterior lo vimos como pues un mensaje muy negativo, sobre todo, mira, yo lo analizo y lo veo en este mapa, sobre todo en el tema de derechos humanos, que tanta demanda tenemos a nivel internacional, tanta demanda del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener una vida libre de violencia para hombres, para mujeres, para niños. Creo que Donald Trump esta comunicación tan ácida y tan impositiva que ha tenido, pues va a mantener este ritmo durante pues este mandato, pero como bien lo comentábamos, ¿no? Hace unos minutos, va a ser trascendental, número uno, el equipo de asesores que lo va a estar rodeando y asesorando, pero como muchos políticos y gente muy cercana a él lo comenta, ¿no? Es una persona que no le gusta que le den instrucciones, él toma sus decisiones como él quiere, no consulta a nadie, pero va a ser fundamental esta comunicación en las próximas conferencias del presidente, que sean más mesuradas, no tanto protagonismo, pero bien sabemos que en el perfil del presidente le encanta el protagonismo, pues lo vamos a seguir viendo en estos protagonismos. Pero lo más importante aquí es justo estas amenazas, como siempre en este discurso tan agresivo que tiene el presidente, tan estratégico, pero creo que al interior sabemos que a él le gusta negociar y va a querer este protagonismo no nada más para los Estados Unidos, sino para sumar a este voto popular del mismo presidente. Giovanna, yo creo, o sea, y de lo que hemos conversado también con usted, esto es parte del show mediático del señor Trump. El señor Trump no va a dejar de ser Donald Trump, Así porque es. eso es lo que le es redituable políticamente hablando. Yo creo que, y muy de acuerdo con la encuesta que nos pasó el maestro Roy Campo de Encuestas Mitoski, una de las preguntas, porque sí me gusta, o sea, yo sí soy un seguidor de esas encuestas, aunque son muy orientadas a México, pero te dan una visión general. Pero dentro de esas encuestas que nos pasó el doctor Campos, había una pregunta que si los mexicanos se quisieran, dentro de las locuras que usted también dijo, porque había dicho Trump, de anexar a México como parte de Estados Unidos en Norteamérica, y los mexicanos casi en un 30% dijeron que sí, o por lo menos que lo pensarían. Entonces quiere decir que también los mexicanos estarían en algo de acuerdo que se sientan protegidos, entre comillas, por Norteamérica. Ahora, yo creo que en relación también a la parte política externa del señor Trump, yo creo que con lo de ayer fue muy claro. Invitó a Milei, invitó a Bukele, invitó a Daniel Noboa, que son específicamente los actualmente baluartes de una derecha libertaria y quizás una derecha un poco reaccionaria, al menos que está dando resultados. Yo creo que él ha sido claro en esas cosas. O sea, él va a ayudar a su tendencia. Es Y correcto. creo que cualquier presidente lo haría, mi querida Giovanna, cuando lamentablemente, y digo lamentablemente porque yo no me sentía a gusto con un gobierno de izquierda que nos lideró por una década a nosotros, nuestros padrinos pasaron de ser los Estados Unidos a ser Nicaragua, Cuba y Venezuela, y bueno, también Bolivia. Entonces ya son afinidades que esos mandatarios tienen todo su derecho a hacerlo. Ahora que el señor Trump, insisto, va a dejar de hacer sus payasadas, por supuesto que no, porque eso de ahí, en definitiva, es lo que el ciudadano estadounidense le gusta, por lo cual votaron por él, pero así mismo, como usted bien dice, Giovanna, Trump Es es correcto. negociante. Trump Es es correcto. negociante Es y negociante. debajo de la mesa, pues él arreglará las cosas, seguirá diciendo sus torpezas que para muchos son bastante gratas, pero él arreglará las cosas por debajo. Yo eso como que lo veo bastante claro
sinceramente, a título personal, pues creo, y de hecho, otra de las cosas que usted también hablaba sobre el tema de la migración. De lo que yo tengo entendido, cuando se deportó más migrantes fue en el gobierno de Obama. Así es correcto. No es en los gobiernos de supuesta ultraderecha como el señor Trump. O sea, él habló pues del muro y tanta vaina, pero en definitiva él como buen empresario sabe que se necesita la mano de obra de los hermanos mexicanos y los que Así pueden es. dar mano de obra que por lo general al norteamericano no le gusta. Entonces, por ahí yo creo que va la cosa, va a ser pues 4 años de show mediático quizás, pero por debajo yo creo que el señor Trump, como gran empresario, sabe cómo manejar su empresa. Sí, claro, creo que también es importante retomar el perfil del vicepresidente Vance. El vicepresidente Vance en semanas anteriores en los medios de comunicación tuvo un posicionamiento muy claro. Tuvo un posicionamiento más neutro con el tema migrante. Es decir, no sé si llegaron a escuchar lo que él decía, bueno, encontremos una solución para que los migrantes, los que ya tienen muchos años, hijos nacidos ya en nuestro territorio, tengan esta posibilidad de regularizar su estatus migratorio. Creo que también Vance va a jugar un papel muy importante también en estas decisiones que a través de Trump las va a ejecutar. Creo que no hay que dejar de vista esta actividad política que va a tener Vance en el gobierno de Trump y, bueno, saber si va a tener esta influencia política a través de sus posicionamientos de Vance. Bueno, sabemos que, bueno, él tiene una esposa de origen hindú, Donald Trump tiene una esposa de origen europeo, entonces creo que es como decimos en México, ¿no? Es como escupirte para arriba y enlodarte a ti mismo, ¿no? Entonces, Trump también viene de padres migrantes, ¿no? Entonces, creo que hay una contradicción también en estos discursos, pero creo que estas deportaciones y este número tan exagerado que está manejando el presidente me parece verdaderamente imposible que pueda llevarse a cabo porque es una implicación de movilización económica, insumos. Entonces, me parece que es un tema que hay que poner atención del cómo lo van a poder concretar en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Creo que es importante aquí, como bien decíamos, generar una nueva estrategia, una política pública migratoria al interior de los Estados Unidos, de cómo se van a manejar estos grupos que ya tienen raíz en los Estados Unidos. Sí, estamos conversando con Ivana González, consultora política internacional desde México, Distrito Federal. Ali María. Sí, por un lado, precisamente yo vi el discurso que trataba de pacificar, entre comillas, lo que decía, como por ejemplo, mencionaba esto de los dos géneros, simplemente masculino y femenino, Sí. y luego, posteriormente, después de unos minutos, dice que su legado es de pacificación y de unificación, ¿verdad? Y que quieren acabar con las guerras o que, mejor dicho, evitar entrar a una guerra. Y dice que los rehenes del Medio Oriente, perdón, ya están de regreso a casa. Entonces yo vi como un discurso entre que encendió la llama, pero la bajaba al mismo tiempo. Encendía la llama y la bajaba al mismo tiempo, Giovanni. Sí, es correcto. Creo que el tema de derechos humanos en cuanto a el género, sí, pues está violentando a no nada más al tema de si elijo qué quiero ser, ¿no? Es una decisión personal, es un derecho humano inalienable, no te lo puede quitar tu preferencia sexual, ¿no? Entonces, también el tema de elegir en tu propio cuerpo, el tema de si decides o no interrumpir un embarazo, pues obviamente tuvieron reacciones. Un día antes vimos estas manifestaciones de las mujeres, ¿no? De que bueno, ya el tema de aborto, pues, está en una posición profundamente conservadora, cuando el día de hoy ya tenemos, tanto leyes a nivel internacional como en cada una de estos países, que tenemos esta libertad de elegir o no sobre nuestro cuerpo, ¿no? Pero evidentemente Donald Trump, pues, tendrá que enfrentar también
integrar esta minoría que, bueno, para él la sigue anulando por su pensamiento y su forma de visión ética y moral hacia la orientación sexual. Hoy, pues, en estas nuevas dinámicas, recordemos que después de la pandemia surgen 30 nuevos géneros. Curiosamente, en este proceso tan fuerte que vivió el planeta, todos los países enfrentamos no nada más temas de inseguridad, no nada más el tema tan importante de salud, que bueno, también Donald Trump se sale de la OMS, que también me parece una cosa tremenda, el nombramiento de este secretario del hijo de Kennedy, que bueno, él es una persona muy contraria, muy contradictoria con la visión que tiene hacia las vacunas, ¿no? Kennedy hablaba de que, bueno, quiere quitar del cuadro de vacunación básico la vacuna contra la polio, que me parece brutal que una persona de la talla como él y de la familia de la que él desciende, pues tenga esta visión de que esta vacuna tan probada y tan necesitada que está en un cuadro básico quiera ser eliminado, ¿no? Entonces, creo que los norteamericanos vivirán los próximos años pues este acierto o desacierto del presidente, pero me parece importante la lucha, no nada más de erradicar la violencia de género, no solamente para las mujeres, sino ahora va a ser el tema con la comunidad LGTT, ¿no? Entonces, veamos qué decisiones y qué eliminaciones va a tener el presidente contra esta comunidad. Oiga, en un mensaje en sus redes sociales, la presidenta mexicana Sheinbaum Pardo, esto quizá para profundizar un poco más el tema, indicó que como vecinos y socios comerciales con Estados Unidos, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación. Por la mañana, en la conferencia diaria, entiendo esto fue ayer, el canciller Juan Ramón de la Fuente rechazó que México actúe como tercer país seguro de migrantes deportados no mexicanos, y Sheinbaum se manifestó en contra de reeditar el programa Quédate en México tras indicar que aplicado de nuevo sería una decisión unilateral. Algo de lo que mencionaba usted hace poco, Ivana, porque México realmente recibe un flujo migratorio inmenso, enorme, que yo realmente no sé, uno no se imagina cómo México soporta esa mochila tan pesada de otros países que recaen ustedes. Sí, justo este problema reventó en la administración pasada con el expresidente López Obrador. López Obrador, cuando llega en el 2018, él dijo: vengan, son bienvenidos. Y fue justo en el momento que es cuando se viene una avalancha más todavía de migrantes. La frontera sur, que es el estado de Chiapas, con la frontera de Guatemala, y nuestra frontera en algunas ciudades tan importantes, Piedras Negras, Tijuana, con el norte de los Estados Unidos, pues evidentemente no nada más es este asentamiento, hay muchas problemáticas locales que la presidenta no ha ahondado, y de verdad lo digo, no nada más yo, los medios de comunicación, gente que la ha criticado, es un tema que no se ha abordado, no está visibilizado para una solución definitiva, simplemente habla de ayudas, habla de dar la atención básica, pero la realidad de las cosas es que también todas estas personas que ya se están o ya se quedaron en México por no poder cruzar en los Estados Unidos, pues no tienen una situación migratoria legal, no tienen un trabajo estable. El día de hoy hemos visto que, bueno, en las calles ya tenemos gente que está trabajando, migrante de otros países, sobre todo mucha gente de Haití, y que también están vulnerados sus derechos humanos porque les pagan literal ni siquiera $1 por día para que ellos puedan trabajar, y la gente lo acepta. La gente que migra a México, sus hijos no tienen el derecho a la educación, no tienen un lugar donde vivir. Hay asentamientos visibles en la Ciudad de México, en las avenidas principales, donde ya se asentaron como si fueran personas de la calle, literal, están en una situación profundamente infrahumanas, y además no nada más el tema de que ellos vienen de paso, ya muchos ya se están quedando a vivir en las calles de la Ciudad de México. Giovanna, perdón, ayer se informaba desde México precisamente a través de una de las ONG que trabajan con el tema de la migración, en el caso nuestro de los ecuatorianos,
1-800 migración, se rescataron 23 ecuatorianos y esa es gracias a Dios, se los pudieron rescatar y están en buen estado, están bien. Desde octubre pasado estaban en manos, vaya usted a saber de qué organización, de qué grupo, pero ¿qué digo? Carne fresca para la zona delictiva, porque los capturan o piden rescate o los ponen a trabajar y los transforman para ellos. O sea, son diferentes situaciones que se deriva de todo este tema que hoy a buena hora pues nos permite conversar con usted a la distancia. Sí, sí es correcto. Justo el tema del crimen organizado, pues no nada más los grupos criminales no solo se dedican a este trasiego de droga, también es tráfico de personas, esclavitud, extorsiones, sobre todo con los migrantes. Entonces, a mí me parece bastante delicado el tema porque si bien a la presidenta Sheinbaum se le ha cuestionado el tema de cómo va a solucionar el tema del fentanilo, esta producción tan extravagante y exorbitante que, bueno, ya los cárteles han tenido un crecimiento exponencial en nuestro país, cárteles que ya tienen presencia a nivel global. Me parece importante que el tema, incluso revisar la agenda de gobierno de la nueva presidenta, pues no hay una confirmación o una certeza de esta solución al tema de tráfico de personas, pues sobre todo para los migrantes que es tan peligroso. Pero me parece importante que no nada más es el hecho de que los Estados Unidos se expulsen, sino qué va a pasar con estas personas, porque muchos ya no pueden regresar a sus países porque han sido amenazados, porque salen por violencia de género, porque son desplazados precisamente porque no hay oportunidades laborales. Entonces, el tema es muy complejo. Creo que no, la solución no es estar expulsando, tampoco la solución es decir, bueno, quédate en mi país, pero vienen y se vuelve otra problemática social. Entonces, no se está solucionando el tema, ¿no? Creo que también el tema de las conferencias de la presidenta no ha sido muy clara qué va a hacer con el tema de migrante que ha crecido y ya se salió de control de mi país. Entonces, Tremendo, los Estados tremendo. Unidos tampoco están en una posición muy, muy racial, muy, muy agresiva, muy discriminatoria. Todos tenemos el derecho a tener un nuevo estilo de vida, es buscar también la tranquilidad de nuestras familias, pero creo que las naciones necesitan cada país generar políticas públicas que no nada más sean para el interior el beneficio social, sino que sean políticas públicas internacionales vinculantes y que realmente tengan resultado, que también me parece un poco jugar a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Creo que son temas muy complejos que, bueno, va a tomar muchos años en darle una solución. Muy sensibles. Magíster Francesco Aycar. Giovanna, me voy a poner en la posición del abogado del diablo, que es la que a veces me gusta. Es fácil decir, o sea, y de hecho yo creo que uno de los problemas es que cuando tú haces una política pública, una política clientelar, los resultados son esos. Así es. Lamentablemente, pues en nuestro país, en esa década en la cual yo no estuve de acuerdo con ese gobierno, bajo el mismo estilo de su anterior presidente Giovanna y del actual creo que también, porque tiene que defender pues las políticas públicas del anterior presidente, porque es la misma línea, también pues quisimos ser dadivosos con el mundo y tuvimos una invasión de cubanos, venezolanos, colombianos, Haitianos. haitianos, que sí perjudicaron al país. Yo no voy a decir de que son todos malas personas, no. Todos tenemos derecho a una mejor forma de vida. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Señores, pero me traslapas el problema de esos países a nuestro país. Y aquí también pues se ve mucho profesional de afuera y está bien, tienen todo su derecho, pero excluyendo a profesionales internos. Ahora, lamentablemente, pues ustedes están en frontera con los Estados Unidos. Entre comillas, Estados Unidos es el país de las libertades, pero a veces, pues, bueno, lo que pasa es que también aquí en nuestros países estamos acostumbrados a hacer cosas que en Estados Unidos no les gusta a la gente, y tú por hacer lo mismo que haces aquí gratis, lo vas a hacer allá bien pagado.
pero esas políticas no fueron creadas por Trump, o no fueron creadas por Biden, o tampoco fueron creadas por Obama, que es el gobierno que, según lo que sé, pues es el que más está Sí, centralizado. así O es. sea, yo abrí las puertas, ¿por qué? Porque me era beneficioso, entre comillas. Y mire, yo no sé si estoy equivocado, pero yo en algún momento leí o escuché de parte de la doctora Sheinbaum que ella iba a tratar de regresar a su posición a los migrantes que están en México. O sea, estaría haciendo absolutamente lo mismo que el señor Trump. Sin embargo, pues ella adora la píldora de otra manera y el malo es Trump y la mala no es Sí, ella, pero a la larga, señores, si es que vamos a sumar 2 más 2, es la misma vaina. así Ahora, es ¿por qué correcto. están en México? Porque como usted dijo, pues el señor López Obrador dijo, señores, aquí es la panacea, vengan nomás, vénganse a México, pero con la intención de que no se queden en México, sino que suban. Y Exacto. Pero no hay decir, cómo, y pero decir el no hay malo es cómo otro. tampoco. Pero es que no hay cómo tampoco, porque ¿cuál es la frontera con Estados Unidos? ¿Cuál es el país que te da el ingreso a Estados Unidos viniendo de abajo hacia arriba? Es Así México. es México. La gente no te Exactamente. va, no te va a entrar por Canadá. No, en eso Y estamos de acuerdo, Pedrito, es lo penosamente en eso es estamos de acuerdo. crítico. Por eso dije, lamentablemente México es frontera con los Estados Unidos y le toca. Pero antes del señor López Obrador, pues no había una flexibilidad tan grande para que cualquier persona se vaya a México y pase. Entonces sí me abriste la puerta y me diste la posibilidad. Y si yo encuentro una posibilidad para cualquier cosa, la utilizo, Pedrito. O sea, la utilizamos porque es así. Pero ya el problema está dado y de ahí tirarse para atrás es complicado. O sea, esa es mi posición. A veces es muy fácil decir, el de arriba es el malo, yo soy el bueno, pero yo hago lo mismo que el de arriba, sino que como el de arriba, entre comillas, es más poderoso, yo le tiro la maldad al de arriba y yo me cubro. Sí, es que creo que al final del día, si nos ponemos un poco más estrictos, más rígidos en esta crítica, el presidente Trump está tomando un rol de yo voy a defender mi país, mis intereses, una posición dura, rígida, que evidentemente a los demás no nos gusta. Yo realmente, y se los digo pues con esta crítica profunda de ver estas tomas de decisiones que ha tenido el nuevo gobierno de Morena con esta transición, con esta primera mujer presidenta que nos está representando, pues sí quisiera ver una presidenta más rígida, más estricta, con un control migratorio real y no es como bien lo comentábamos, no soluciona el expulsar a la gente, no nos está dando ningún resultado, al contrario, es esto de me voy a afianzar, voy a estar aquí y es esta resistencia, ¿no? Porque al final los problemas son múltiples, los problemas son muy diversos, evidentemente sabemos que no toda la gente que hace este trasiego de país en país llega a los Estados Unidos, se van quedando en el camino, otros regresan a su origen y bueno, en esto de que también llega gente que no le suma a nuestros países, pues es evidente, ¿no? Aquí en nuestro país se ha detectado células del crimen organizado que ya reclutaron sobre todo haitianos, que me llama la atención porque este país, y bueno, sabemos estas peculiaridades de Haití, tan difícil golpe de Estado, vez tras vez que lo hemos visto, esta forma cultural tan violenta que tienen algunos países de ser, ¿no? Que los tenemos muy identificados por la historia social y política que ha vivido, ¿no? Como es el caso de El Salvador, o el tema controlado, ¿no? Afortunadamente en su país con Bukele, el tema de la Mara. Y bueno, evidentemente, pues en estos viajes que Medidas tiene fuertísimas, pero que han dado resultados. radical y que, bueno, fue profundamente criticado, pero él se mantuvo y Exacto. ese es un ejemplo claro en América Latina de esta solución que dio el presidente a través de estos reclusorios especializados para estos grupos que han crecido desmedidamente y que tanto daño le hizo a su país. Creo que necesitamos también ver estos liderazgos más rígidos, hablan mucho de la diplomacia, de acordar las formas, pero en el fondo digo, ¿cuál es el temor de no tomar decisión como país? ¿Por qué estar esperando la decisión del país
supremo para que yo pueda actuar. Cuando tú traes tu autonomía, tu mandato, tu Estado de Derecho, debes de fortalecerlo y cuidarlo y dar resultados, ¿no? Entonces, creo que también es importante analizar estos liderazgos internacionales, qué están haciendo al interior y cómo están reaccionando en la toma de decisión, ¿no? Pero en cuanto a mi país, Mi querida Giovanna, los pueblos no comen diplomacia, así los es pueblos comen comida. Y correcto. para que haya comida, a veces la diplomacia creo que es lo que está de más. Es correcto. Es Entonces, un sí, simple justo he comentario. debatido mucho eso con algunos colegas de cuidar las formas y la diplomacia. Y yo les digo, esa es política vieja. Necesitamos construir nuevos liderazgos, nuevas formas de... Diplomacia, Giovanna y Francesco y Ali María y a la audiencia, y a veces los mismos derechos humanos. Es Los mismos correcto. derechos humanos son a veces, o sea, hay acciones para Y se aplaudir de los exagera. derechos humanos, pero hay derechos humanos que también se ponen, perdónenme la expresión, cerrados a la banda y Es todo a correcto. favor de los pobres, pobres entre comillas, ¿no? Delincuentes, que sí, que pobrecitos que les pegan, que los maltratan, que les echan agua fría, que no les dan de comer, etcétera, 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 etcétera. Es Que le Y el, correcto. meten un cocacho. y el Exacto. delincuente tiene compasión, o el delincuente o el Sí, derecho humano se pone en el pellejo del que sufre de la delincuencia. es correcto. No, pues, no, pues Sí, es y complicado. por eso pongo el ejemplo de Bukele, ¿no? Es un ejemplo ahorita tan actual que, bueno, le dieron, duro, ay, es que está violando los derechos humanos, sí, pero Así esas es, personas, esos maras, esos grupos, criminales, ¿cuánto daño hicieron al país? O sea, por Dios. o sea, brutal, brutal. Y que Entonces, necesitamos en Ecuador ese tipo de medidas, de hecho, sí, y exacto. reclamamos mucho ese tipo de cosas. Sí, en el Ecuador me parece brutal esta oleada de tan fuerte de violencia que está viviendo cuando el Por Dios. Ecuador nunca se había visto y se ve justo con estos cárteles mexicanos que invadieron no nada más América Latina, ya se hicieron corporaciones criminales globales. Sí, Entonces, esta forma tan tibia que yo le llamo diplomacia que ha tenido nuestro país, México en particular, sí necesitamos tomar decisiones radicales. Evidentemente el equipo, Cuál fue, Giovanna, nuestro problema? Ser dadivosos en ese gobierno, haber negociado con los narcos y que lamentablemente también el narco de ustedes, hay que decirlo sí, frontalmente, pues vio que era igual de fácil estar en Colombia que estar en Ecuador, pues utilizaron Ecuador, porque quizás era un mercado nuevo o los puertos eran más redituables y se acabó. Pero sí, todo viene así de qué? De políticas es correcto, públicas así que fueron clientelares, que es correcto. simplemente fueron y por lo general orientados a la izquierda en sí, donde señor. Sí, quieres abrir Mm, el gobierno, pero lamentablemente, pues lo que está haciendo, abres el gobierno, pero cierras el país. es Mi correcto. querido Francesco, mi querida Ali María y a nuestra invitada de lujo esta mañana, Giovanna González, el tiempo se nos consume penosamente, pero ¿qué le parece, Giovanna, si quedamos con una puerta abierta para una nueva invitación en el transcurso de estos días? Pero no Venir, diga la puerta abierta como la que abrieron en esos gobiernos, pues, Pedrito. pues Claro que vea, sí. cuando hay que abrir la puerta para conocimiento, talento, capacidad, la puerta tiene que quedar abierta, Totalmente de acuerdo, por totalmente de favor. acuerdo. ¿Cómo vamos a desperdiciar un talento y la capacidad y los conceptos que estamos recibiendo de Guiona? Por eso lo dejó de puerta abierta para en otro momento seguir conversando y ampliar todos estos conceptos, Giovanna. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Muchas gracias, Alison, maestro Francesco, como siempre yo agradecida con ustedes y bueno, nos vemos en una nueva oportunidad y bueno, seguir platicando esta política internacional, sobre todo con los Estados Unidos, ¿no? Sí, porque falta, por ejemplo, abordar qué le espera América Latina a los gobiernos, Exacto. los presidentes que fueron invitados, uno de ellos del nuestro, entre otras cosas. Así que 1, 2, 3 puntos suspensivos, la regla gramatical indica que eso continuará. Así que un gran abrazo y una excelente jornada, Iván. Muchísimas Muchas gracias y que gracias, tengan Giovanna. un Muchísimas excelente gracias. día. Gracias, Alison. Gracias. Gracias. Un buen día. Y desde México, DF, hoy una conversación muy, pero muy importante y con temas nuestros. Son realidades prácticamente similares. La mexicana, la Iguales, ecuatoriana. diríamos que son iguales. Y Sí, cuando estuvimos en la Exactamente. misma plataforma,
del socialismo del siglo XXI era lo mismo. Sí, Era algo transversal. Estamos viviendo los resultados las de esa consecuencias. plataforma. Lamentablemente, pues México sigue subido en esa plataforma. Nosotros como que nos queremos desanclar y vamos viendo cómo nos va a ir yendo. Esperemos que sea todo para bien. Dama, caballero, Sobre un todo abrazo. sobre todo que la delincuencia que estos grupos del narcotráfico invaden no solamente a nuestra juventud, sino también que nos afecta en general a todo, ¿no? Entonces creo que son necesarios estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo, Francesco. Más tarde nos vemos en el búnker. Por supuesto que sí. Vamos a hablar algo de historia guayaquileña desde los 70 a los 90. No se olvide de Pepe Parra en el Perfecto. centenario. Un abrazo. Claro que sí, Pedrito. Usted iba a conseguir el contacto. ¿Yo? ¿Cuándo? Pero, ¿Qué hora? ¿Qué? ¿Cómo fue? Usted nos dijo que usted iba a conseguir. Aquí encantado abrimos ese espacio. Ah, no recuerdo. Un Todo abrazo. todo está grabado, Pedrito. Nada está oculto para el internet. Bueno, un abrazo, buen día para todos. Buen día. Un abrazo. Hasta luego. Bye, bye.